En este video voy a estar reaccionando al iceberg de los métodos de tortura más crueles de la historia. El video dura 29 minutos, así que vamos a empezar a ver este iceberg de torturas. Desde la antigua Roma hasta la Edad Media, la tortura ha sido una práctica común utilizada para castigar a los criminales, obtener confesiones o simplemente para satisfacer la sed de venganza de algunos gobernantes. En este iceberg, exploraremos algunos de los métodos. Yo conozco algunos métodos de tortura, los he visto por otros videos, pero quiero ver si en este video me encuentro con algún método de tortura que no conozco. Los más terribles y despiadados de tortura que han existido, desde la crucifixión romana hasta la doncella de hierro medieval. Saludos con todos. Una banda. Yo hacía esas prácticas. Se me cayó un ídolo. Pero antes, les advierto que las imágenes y descripciones que verán a continuación son extremadamente perturbadoras y pueden no ser adecuadas para todos los espectadores. Para aquellos que deciden continuar, prepárense para una exploración inquietante de la oscura historia de la humanidad. Venga, va. Nivel 1. Bueno, nivel 1, a ver qué nos encontramos. La jaula colgante. No. La jaula colgante fue una forma de castigo y tortura que se utilizó en Europa durante la Edad Media. Consistía en una jaula de madera o hierro en la que se encerraba a una persona y se colgaba en un lugar visible, como una torre o un puente. La jaula colgante fue utilizada principalmente para castigar a criminales y disidentes políticos. Los prisioneros encerrados en la jaula eran dejados allí. Amigo, lo dejaban ahí hasta convertirse en esqueleto, cualquiera. Y para que sufrieran el frío, el hambre, la sed y la exposición al sol y la lluvia. En algunos casos, también eran torturados con la intención de obligarlos a confesar sus crímenes o revelar información. El uso de la jaula colgante se extendió en toda Europa durante la Edad Media y fue especialmente común en Alemania. En algunos casos, se llegaron a colgar varias jaulas juntas como una advertencia para los ciudadanos. No, alto miedo, boludo. Jaula colgante fue una forma de castigo extremadamente cruel y deshumanizante que a menudo provocaba la muerte del prisionero por enfermedad, inanición o exposición a los elementos. Con igual alta paja. O sea, lo más paja para mí es que debe ser re incómodo estar ahí. Tipo, literal, o sea, puedes estar parado nomás. O sea, puedes estar parado o sentado, pero no te puede acostar, literal. Y eso es re incómodo mal. Aparte tenés que estar ahí por días, semanas, no sé. Para mí no, debe ser una locura. A pesar de su brutalidad, se mantuvo en uso durante varios siglos hasta que fue gradualmente reemplazada por otros métodos de castigo más humanos. Hoy en día, la jaula colgante es recordada como un ejemplo de la crueldad y la brutalidad de la justicia medieval. Su uso es considerado inhumano y contrario a los derechos humanos y la dignidad de las personas. El cepo o brete. Bueno, el cepo, boludo, el cepo re famoso. El cepo o brete es un dispositivo de tortura que se utilizó en la Edad Media para castigar a los delincuentes y mantener a los prisioneros en su lugar. Consistía en un marco de madera con dos aberturas en las que se colocaban las extremidades del prisionero y se cerraba mediante una cerradura. Una vez que se cerraba el cepo, el prisionero no podía moverse, lo que le causaba dolor y sufrimiento. Claro, es lo mismo, es más o menos lo mismo del que el otro, que no te podés mover, entonces como estar todo el tiempo en una misma postura, o sea, estar todo el tiempo en una misma posición, eso es lo que te tortura. Además, el cepo solía colocarse en lugares públicos para que los ciudadanos pudieran ver a los delincuentes castigados y humillados, y para disuadir a otros de cometer delitos. El cepo se usó comúnmente en Europa durante la Edad Media y se aplicaba a una variedad de delitos, desde el robo hasta la blasfemia. Los prisioneros que eran sometidos a esta forma de tortura... ¿Qué es la blasfemia, boludo? Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa de escamio. Pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a la ofensa verbal contra la majestad divina. Claro, era insultar a la majestad. Ponele, majestad, sos un pelotudo. Y ahí, chau, te fuiste al cepo. Cualquiera. Podían estar en el cepo durante horas o incluso... Vos sos una blasfemia. Mods, van en ese pedazo de topardo, corta la bocha. ...días, y a menudo sufrían lesiones permanentes o deformidades. A pesar de su brutalidad, el cepo se utilizó ampliamente en Europa hasta el siglo XVIII, cuando fue prohibido en muchos países debido a su inhumanidad. Sin embargo,
Esta forma de tortura ha dejado una huella duradera en la historia y en la conciencia colectiva de la humanidad como un símbolo de la crueldad y la injusticia. La máscara infamante. Esta no la conozco. La máscara infamante nunca la escuché en mi vida. A ver. La máscara infamante, también conocida como la máscara de la vergüenza, fue una práctica utilizada en Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna como una forma de castigo público. La máscara Es que con todo esto, o sea, con toda esta tortura, o sea, básicamente te humillaban en público, literal. Y la gente, no sé, pasaba o te pegaba o no sé. consistía en una cabeza de hierro forjado en forma de jaula que se ajustaba alrededor de la cabeza del delincuente, cubriendo su cara y a menudo dejando solo los ojos y la boca al descubierto. El objetivo de la máscara era humillar públicamente al delincuente, obligándolo a caminar por las calles en un desfile de vergüenza mientras los transeúntes lo insultaban y escupían. La máscara Viste, o sea, pasan por la calle y si te ven con eso, te escupen, te insultan, te pegan. Chau, sos pollo. infamante a menudo se utilizaba como castigo por delitos como el adulterio, la prostitución, el robo y la embriaguez. Aunque la práctica de la máscara infamante se utilizó en toda Europa, el uso de la máscara fue prohibido en muchos países a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero todavía se utilizaba en algunos lugares hasta bien entrado el siglo XIX. En resumen, la máscara infamante fue una forma de castigo público humillante, que se utilizó en Europa durante la Edad Media Claro, en este caso la tortura sería la humillación. y la Edad Moderna como una forma de vergüenza para los delincuentes condenados por ciertos delitos. El aplasta pulgares. Ah, no, este debe doler una banda. No hay chance. El aplastapulgares, también conocido como el torno o la prensa de los dedos, era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media y el Renacimiento para infligir dolor No, intenso no. en los dedos de los Este debe prisioneros. doler una banda. Con- Igual hay muchísimo peores. Tipo, esto es el nivel 1 recién, o sea, esto como lo más tranqui que había. Consistía en dos tablas de madera o metal unidas por una bisagra en un extremo y cerradas en el otro extremo mediante tornillos o pernos. El torturador colocaba el pulgar de la víctima entre las dos tablas y luego apretaba los tornillos para que se cerraran, aplastando el pulgar y causando un dolor agudo. A menudo se usaban interrogatorios para obtener confesiones o información, y se aplicaba no solo en los pulgares, sino también en otros dedos, dependiendo de la necesidad de obtener información. Aunque el aplastapulgares no era una técnica de tortura mortal, causaba dolor y lesiones permanentes, como la fractura de los huesos de los dedos, daño en los nervios y la amputación de los dedos. Era una técnica especialmente cruel porque la víctima sufría un dolor extremo en los dedos, que eran esenciales para realizar tareas diarias como comer, escribir o trabajar. Eso lo usaba en el pene. No, ¿te imaginas? El aplastapulgares fue utilizado en toda Europa durante siglos y también se utilizó en otros lugares del mundo. Ah, no. Aunque ha caído en desuso como instrumento de tortura, su legado sigue No, me imagino poner el pulgar ahí, tipo, y que, no sé, que te lo ponen en la uña, ponele. Y te aplasten toda la uña. No. Buah, te imaginas, tío. siendo una prueba del lado oscuro de la historia de la humanidad y de la crueldad que se puede infligir a otros seres humanos. La cigüeña o hija Che, banca, voy a poner velocidad, voy a poner un poco más de velocidad acá. Bueno, a ver, hija del basurero. A ver, está. del basurero. La cigüeña o hija del basurero era un instrumento de tortura que se utilizaba en la Edad Media para castigar a las mujeres acusadas de adulterio, prostitución u otros crímenes sexuales. Consistía en una jaula de hierro con forma de mujer, con un agujero en el centro para introducir la cabeza y las manos de la víctima. Una vez dentro de la jaula, se cerraba con llave y se suspendía en una plaza pública o en un lugar de gran afluencia de personas, como una advertencia para aquellos que se atrevieran a cometer los mismos delitos. No, amigo, eso también es re incómodo porque no te puedes mover. Pero ahí sí que no te puedes mover nada. No, ese debe ser re desesperante. Ceron, probá los métodos de tortura y puntualos del 1 al 10. Hago un stream, en stream. No. Era una banda, lo recaban baneando. Voy a flip con todos los Nivel colores. 2. El hacha del verdugo. El hacha del verdugo es un objeto infame asociado con la ejecución por decapitación. A lo largo de la historia, los verdugos han utilizado una variedad de herramientas, desde espadas hasta hachas, pero el hacha del verdugo se ha convertido en un icono del castigo capital. El hacha del verdugo era un hacha de doble filo con un mango largo de madera. Se utilizaba para ejecutar a los condenados, que se colocaban en un bloque de madera con la cabeza expuesta. El verdugo levantaba el hacha y la hacía descender con fuerza sobre el cuello de la persona, separando su cabeza del cuerpo de un solo golpe.
Bueno, esto no sé si es tortura, porque, o sea, te pegan la hachazo y ya está, te moriste. O sea, dentro de todo sería como la mejor muerte esta, porque te morí de una. ¿O no? ¿Bancan chat, sí o qué? El hacha del verdugo se asociaba con la muerte y la violencia, y su uso era temido por los condenados y por la sociedad en general. A menudo se utilizaba como una forma de disuasión, para mantener a la gente No. bajo control y evitar que se cometieran delitos. Sin embargo, el hacha del verdugo también era una herramienta importante para la justicia. Los verdugos eran personas altamente capacitadas y se esperaba que realizaran su trabajo con precisión y eficiencia. Además, el uso del hacha del verdugo aseguraba una muerte rápida y relativamente indolora en comparación con otros métodos. Claro, viste, una muerte rápida y indolora, dice. Lo doloroso, por así decirlo, ha de ser la desesperación de saber lo que te van a hacer. Sí, debe ser el momento antes de que te corten la cabeza. Así, mucho miedo, capaz, no sé. Pero nada, ya está, después del hachazo ya está. De ejecución. Hoy en día, el uso del hacha del verdugo como herramienta de ejecución se ha abandonado en la mayoría de los países del mundo, en gran parte debido a la creciente preocupación por los derechos humanos. A pesar de esto, la imagen del hacha del verdugo sigue siendo poderosa y ha inspirado el arte, la literatura y el cine en todo el mundo. La guillotina. La guillotina es un Es verdad, boludo, hoy en día nada de esto se usa. Mejor, igual, mejor. objeto infame asociado con la ejecución por decapitación en la Revolución Francesa. Fue inventada en el siglo XVIII por el médico y filósofo francés Joseph Ignace La Guillotin, clásica. quien quería un método de ejecución más humano y eficiente. Sí, la guillotina, la clásica. Es como el hacha, pero mejor, más eficiente. La guillotina consta de una cuchilla pesada que cae sobre el cuello del condenado, separándolo de su cuerpo. La máquina se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa y se utilizó para ejecutar a miles de personas, incluidos muchos líderes de la aristocracia y de la Iglesia Católica. La guillotina también se utilizó en otros países, La actualización del hacha. como Alemania y Suecia, y se convirtió en un objeto infame en todo el mundo. A menudo se la asociaba con la muerte y la violencia, y su uso era temido por los condenados y por la sociedad en general. Sin embargo, la guillotina también era vista como un avance en la justicia. Claro, lo malo es que te morís. Tipo, si te torturan, como que después podés seguir vivo, creo. Pero lo malo de este es que no podés seguir vivo, XD. Los partidarios argumentaban que era un método más humano y eficiente de ejecución que los métodos anteriores, como la horca o la decapitación con espada. Hoy en día, la guillotina se ha convertido en un objeto de interés histórico y cultural. Aunque ya no se utiliza para la ejecución, se ha utilizado como una herramienta para la justicia en las obras de ficción, y sigue siendo un símbolo de la Revolución Francesa y de la lucha por la libertad y la igualdad. El garrote. El garrote es un método de ejecución que ha ¿Cuál es el garrote? sido utilizado en muchas culturas a lo largo de la historia. Consiste en un dispositivo diseñado para estrangular o aplastar el cuello del condenado hasta la muerte. Ah. El garrote fue utilizado en España durante muchos siglos como una forma de No, no, este es una banda. No, este es una banda, chat. ejecución común. El condenado era sentado en una silla con una abertura en el respaldo, y se le ataba a la silla con correas. Una cuerda se ajustaba alrededor del cuello del condenado, y un tornillo era girado lentamente para apretar la cuerda y estrangular al condenado hasta la muerte. El garrote fue una forma cruel y dolorosa de ejecución, y era temido por los condenados y la sociedad en general. Amén. Claro, en este te morís más de asfixia. Creo que te morís antes por la asfixia. Nacieron, te regalaste. ¿Por qué? El proceso de ejecución podía durar varios minutos, y los condenados experimentaban una gran cantidad de dolor y sufrimiento. A pesar de esto, el garrote se mantuvo como una forma de ejecución en España hasta el siglo XX. Fue abolido en 1978 después de que se produjera una gran controversia y protestas públicas contra su uso. Hoy en día, el garrote se utiliza muy raramente como forma de ejecución, y la mayoría de los países han adoptado métodos más humanos y menos crueles de aplicar la pena capital. Claro. La silla de interrogatorio. No, mira este boludo. La silla de interrogatorio era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media, diseñado para infligir dolor y obtener confesiones de los acusados. No, amigo, te pincha de todo, literal. Te pincha todo el orto. La silla estaba construida de madera y tenía una serie de correas para sujetar al acusado en su lugar. La parte inferior de la silla estaba hecha de clavos, que podían ser calentados para aumentar el dolor. El acusado era atado a la No, este sí es una banda. Este es una banda. silla y luego se le aplicaba presión a través de la misma. Esto causaba dolor intenso y en ocasiones, la muerte. La silla de interrogatorio era comúnmente utilizada durante los juicios de brujería y herejía, donde el acusado era obligado a confesar sus crímenes, y muchos inocentes fueron condenados después de ser torturados en la silla. Aunque la silla de Es que en esa silla te podés morir de hemorragia. interrogatorio ya no se utiliza, su legado continúa en la historia de la justicia y la lucha por los derechos humanos. La tortura es una práctica que ha sido rechazada por la mayoría de las sociedades modernas, aunque aún se practica en algunos lugares del mundo.
En conclusión, la silla de interrogatorio es un instrumento de tortura cruel e inhumano, utilizado en el pasado para obtener confesiones y mantener el poder sobre los acusados. Nivel 3. Amigo, ¿cuántos niveles son? Todavía falta el nivel 4 y 5. O sea, el 5 debe ser el peor de todo. Es el peor de todo. La cuna de Judas. La cuna de Judas fue una tortura inventada en la Edad No, amigo, este se va al choto. Media para interrogar a los prisioneros y obtener información o confesiones. Consistía en un dispositivo en forma de pirámide invertida, en el que el prisionero era colocado con las piernas abiertas y suspendido en el aire. El objetivo de la tortura era hacer que el prisionero se sentara sobre el vértice de la pirámide, lo que provocaba un dolor extremo en la zona del perineo. Además, los torturadores a menudo colocaban pesos en los pies del prisionero para aumentar el dolor y la presión. La cuna de Judas era especialmente cruel porque no dejaba marcas visibles en el cuerpo del prisionero, por lo que se podía continuar torturando sin levantar sospechas de terceros. Era común No, amigo, te corta la mitad, literal. Mejor una bala por eso. Literal, sí, boludo. que se utilizara junto con otras formas de tortura, como el potro y la rueda de despedazar. Se cree que el nombre de la cuna de Judas proviene de una leyenda según la cual Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Jesús, fue torturado de esta manera después de traicionar a su maestro. Aunque hoy en día la cuna de Judas es considerada una forma de tortura bárbara e inhumana, durante la Edad Media y la Inquisición era comúnmente utilizada para extraer confesiones y obtener información. La hornilla del hereje. La hornilla del hereje era un instrumento de tortura utilizado en la Europa medieval, especialmente durante la Inquisición española. Consistía en una pequeña parrilla de hierro o bronce en la que se colocaba el pie del acusado y se calentaba con carbón o leña. La tortura de la hornilla del hereje tenía como objetivo hacer confesar a los acusados de herejía, apostasía u otros delitos religiosos. Creo que la anterior tortura era capaz que peor que esta. ¿Qué opinan? Hojita labura. Creía que el dolor intenso provocado por las quemaduras en los pies llevaría al acusado a confesar y arrepentirse de sus supuestos pecados. El proceso de tortura comenzaba cuando el acusado era colocado en una sala, normalmente fría y oscura. Luego, se le ataba a una silla y se le sujetaba el pie a la hornilla. El verdugo encendía la hornilla y el metal comenzaba a calentarse. El calor abrasador de la hornilla producía quemaduras extremadamente dolorosas en el pie. La tortura de la hornilla del hereje era una de las más crueles y dolorosas utilizadas durante la Inquisición española. Igual sí, debe doler una locura. Los acusados que sobrevivían a la tortura quedaban con graves lesiones y deformidades en sus pies, que les impedían caminar con normalidad por el resto de sus vidas. El cinturón de castidad. El cinturón de castidad es una herramienta de tortura que se utilizó principalmente durante la Edad Media y la época moderna temprana. A menudo se cree que se usaba para evitar que Un boxer de metal. las mujeres tuvieran relaciones sexuales mientras sus esposos estaban ausentes, pero en realidad, su uso es más un mito que una realidad histórica. El cinturón de castidad consistía en una especie de jaula de metal, a menudo con una cerradura, que se colocaba alrededor de la cintura de una mujer y se aseguraba con una correa o candado en la parte posterior. La jaula tenía una abertura en la parte delantera que permitía a la mujer usar el baño, pero se dice que era demasiado pequeña para permitir tener relaciones. Algunos cinturones de castidad también tenían púas en la abertura para causar dolor a cualquier persona que intentara forzar el cinturón. Aunque los cinturones de castidad fueron Bueno, esto es más por un tema de infidelidad. Ponele para que una mujer no le sea infiel al hombre, qué sé yo. utilizados en algunas ocasiones para el control sexual, la mayoría de las veces se utilizaron como herramienta de tortura y humillación en prisiones y cárceles. Igual sale Piti. No. Las mujeres eran forzadas a usarlos como castigo por supuestos delitos sexuales o como forma de humillación pública. También se utilizaban como parte de la tortura durante la Inquisición española y otras inquisiciones medievales. A pesar de su reputación como dispositivo de control sexual, la realidad histórica del uso de los cinturones de castidad es mucho más compleja y variada, y su uso real fue probablemente mucho menos común de lo que se cree comúnmente. El potro en escalera. El potro en escalera fue una forma de tortura que se utilizó en Europa durante la Edad Media y la época moderna temprana. Esta forma de tortura consistía en atar a la víctima No, ya sé cuál es, boludo. O sea, te tiran de los dos lados, te tiran así. Y creo que se te disloca todo, no sé. a una especie de banco, con sus piernas abiertas en la parte inferior y sus manos atadas a la parte superior. Luego, los torturadores comenzaban a colocar pesas en los pies de la víctima, lo que hacía que se abrieran las piernas y la persona experimentara un gran dolor en la ingle y los muslos. A medida que se agregaban más pesos, la tensión en las piernas y los genitales se volvía cada vez más insoportable, y se informa que algunos hombres incluso sufrían la ruptura de sus testículos durante la tortura. No, amigo. No, literal te saca toda la mierda. Además de los pesos, los torturadores también podían usar otros métodos Yo creo que hasta ahora este es el peor, boludo.
para intensificar la tortura, como la aplicación de fuego o agua caliente en las piernas y los genitales de la víctima. También se informa que algunos verdugos usaban espuelas para rasgar la piel y causar aún más dolor. El potro en escalera fue una forma de tortura particularmente cruel y dolorosa que se utilizó durante siglos en Europa, y se cree que muchas personas murieron como resultado de esta tortura. Aunque se ha vuelto obsoleto en la mayoría de las partes del mundo, la tortura todavía es utilizada en algunos países, y su legado violento es un recordatorio constante de la brutalidad que los seres ¿Cómo que se sigue usando en algunos países, boludo? humanos son capaces de infligir a otros. Nivel 4. Nivel 4. El aplastacabezas. El aplastacabezas, también conocido como la pinza para la cabeza, era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media para aplastar el cráneo y causar la muerte. Consistía en una estructura de metal con dos placas que se ajustaban a la cabeza del prisionero y se apretaban gradualmente mediante un tornillo o una palanca. La tortura del aplastacabezas era especialmente cruel porque causaba un dolor Sí, aquí sí, así le hicieron a mi tío. ¿En serio? extremo y lento, permitiendo a los torturadores prolongar la agonía ¿Qué? ¿En El Salvador? del prisionero durante horas o incluso días antes de causar la muerte. Además, el método de tortura a menudo dejaba al prisionero con graves lesiones en el cerebro y el cráneo, que con frecuencia resultaban en la muerte. Aunque el aplastacabezas se usó principalmente Claro, boludo, te rompe todo el cráneo. durante la Edad Media, se cree que ha sido utilizado en varias culturas antiguas, incluyendo la egipcia y la romana. La tortura se utilizaba comúnmente como castigo por crímenes graves o para obligar a los prisioneros a confesar. En la actualidad, el aplastacabezas es considerado como una forma cruel e inhumana de tortura y ha sido prohibido en todo el mundo. A pesar de su brutalidad, esta forma de tortura ha sido documentada en varios casos a lo largo de la historia, dejando una huella de violencia y sufrimiento en la memoria colectiva de la humanidad. La crucifixión. La crucifixión es una forma Bueno, esta es la que le hicieron a Jesús, ¿o no? de ejecución que se remonta a la antigüedad y que consistía en atar o clavar a una persona a una cruz de madera o un poste vertical y dejarla allí para que muriera lentamente por asfixia o desangramiento. Fue utilizada por muchas culturas, incluyendo los romanos, quienes la adoptaron y la perfeccionaron como método de castigo para criminales y rebeldes. La crucifixión era considerada una forma especialmente cruel de ejecución y era reservada para los peores criminales y disidentes políticos. La víctima era torturada y humillada públicamente antes de ser atada o clavada a la cruz, y se les permitía morir lentamente a la vista de todos. El proceso de crucifixión podía durar días o incluso semanas, dependiendo de la salud de la víctima y la eficacia de la tortura previa. La víctima podía morir de deshidratación, desangramiento o asfixia, y sufría un gran dolor y sufrimiento antes de la muerte. La crucifixión es más conocida por su uso en la ejecución de Jesús de Nazaret, quien fue condenado a morir en la cruz Jesús. por los romanos en el siglo I después de Cristo. Su crucifixión se convirtió en un evento central en la religión cristiana y ha sido representada en numerosas obras de arte y películas. Las arañas ¿Pero por qué lo mataron a Jesús? Lo digo acá. Desde ahí agarró fama. ¿Por qué mataron a Jesús? Marco y Mateo narran que el Sanedrín condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declararse él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Los mataron porque no seguía hacer un TikTok. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, no sé, yo no entiendo nada de qué cristianismo. españolas. A ver, Las araña arañas española. españolas fueron un dispositivo de tortura que se utilizó en la Edad Media y en la época de la Inquisición en España. Consistía en una estructura de madera o metal en la que se sujetaba al reo de pies y manos, quedando éste en posición horizontal. A continuación, se procedía a aplicar una serie de tornillos que iban apretando los miembros del acusado hasta quebrarlos. La forma de aplicar los tornillos variaba según la zona del cuerpo a la que se quisiera infligir dolor. Así, los tornillos de las piernas eran más grandes que los de los brazos, y los que se utilizaban en la cabeza eran aún mayores, para poder ejercer mayor presión. Además, el proceso de tortura podía ser prolongado durante varios días, ya que se iban apretando los tornillos poco a poco, aumentando el dolor del reo. No, este es una banda. Este como como el otro que te tiran de los dos lados. En algunos casos, se llegaba a colocar una tabla sobre el estómago del reo y se le obligaba a beber grandes cantidades de agua, lo que aumentaba la presión y el dolor en la zona abdominal. Las arañas españolas eran una de las formas de tortura más crueles y dolorosas que se utilizaban en la Edad Media y en la época de la Inquisición en España. Se aplicaban sobre todo a los acusados de herejía y de otros delitos religiosos, aunque también se utilizaron en casos de delitos comunes. La finalidad era obtener confesiones y, en muchos casos, condenar a los acusados a la pena de muerte. El péndulo o garrucha. Garrucha, se está por venir el nivel 5. Vamos a decir verdad que el nivel 5 es el peor de todos. El péndulo o garrucha es una herramienta de tortura utilizada en la Edad Media y la época moderna para infligir dolor y obtener confesiones o información de los prisioneros. Consiste en una estructura de madera que sostiene una pesada bola de hierro suspendida por una cuerda o cadena.
El prisionero era atado a una mesa o banco y la bola se elevaba lentamente hasta que se encontraba en la posición deseada. Entonces se dejaba caer, pasando cerca del cuerpo del prisionero sin llegar a tocarlo, pero generando una gran tensión en el cuello y los hombros. A continuación, la bola era elevada de nuevo y se repetía el proceso, pero cada vez más cerca del prisionero, aumentando la tensión y el dolor. En algunos casos, se le permitía al prisionero hablar o confesar antes de que la bola cayera, pero en otros no había tal oportunidad. El péndulo o garrucha era una No, amigo, qué dolor. tortura cruel y prolongada, ya que podía durar horas o incluso días. A menudo se utilizaba en combinación con otras formas de tortura, como la O sea, estás ahí colgado, así, estás colgado así, y hay una pesa abajo que te tira para abajo, y nada, te agarra dolor, sí, acá en los hombros, en el cuello. aplicación de fuego, agua o electricidad. Fue utilizado en Europa hasta el siglo XIX y se dice que el famoso escritor Edgar Allan Poe se inspiró en él para su relato El pozo y el péndulo. Nivel 5. Nivel 5. La doncella de hierro. La doncella de hierro, también conocida como la Virgen de Hierro, es una de las torturas más icónicas y terribles de la historia. Consistía en una caja de madera con la figura de una mujer en su exterior, que se abría para mostrar su interior lleno de púas y cuchillos. Se cree que esta tortura fue utilizada por los antiguos egipcios, pero su uso se Pero ahí te cagas muriendo. Esta yo ya la conozco. Sí, esta tortura es muy famosa, ha salido en bastante película. popularizó en la Europa medieval. Se dice que se usó como forma de castigo para los traidores, los blasfemos y los criminales. Cuando la víctima era introducida en la caja y la tapa se cerraba, las púas y cuchillos cortantes se clavaban en su piel. La presión era suficiente Para mí que ahí te cagas muriendo. para causar dolor extremo y daño físico, pero no lo suficiente para matar a la víctima de inmediato. En cambio, la persona era dejada dentro de la caja para sufrir y morir lentamente. A pesar de su infame reputación, se debate si la doncella de hierro fue una herramienta común de tortura o simplemente una creación ficticia. La falta de evidencia histórica sólida ha llevado a algunos historiadores a cuestionar su existencia. Sin embargo, se han encontrado varios ejemplos de objetos similares a la doncella de hierro en colecciones de museos y castillos antiguos, lo que sugiere que al menos se utilizó en algunos casos. En la actualidad, la doncella de hierro es vista como un símbolo de la brutalidad y la crueldad de la tortura en la antigüedad. A través de su historia, se nos recuerda la importancia de Mate, te pido una mínima gota de respeto. respetar los derechos humanos y de no permitir que la justicia se convierta en venganza. La rueda para despedazar. Este también, este sí se va el choto. La rueda para despedazar, también conocida como la rueda de la tortura, fue una de las formas más brutales de tortura y ejecución que se utilizó en Europa durante la Edad Media. La víctima era atada a una rueda de madera y metal que giraba sobre un eje vertical mientras un verdugo golpeaba su cuerpo con un martillo. El propósito de la rueda era infligir el mayor dolor posible mientras se prolongaba la agonía de la víctima. Las extremidades de la persona eran fracturadas con el golpe de la masa mientras giraba en la rueda, y la rueda se detenía en momentos específicos para que el verdugo pudiera golpear los huesos rotos y causar aún más dolor. Una vez que la víctima estaba al borde de la muerte, se la dejaba en la rueda para que muriera lentamente por inanición o por las heridas infligidas. A veces, se colocaba el cuerpo de la víctima en una horca o se le cortaba la cabeza para demostrar la severidad del castigo. La rueda para despedazar era utilizada para castigar a criminales y disidentes políticos, pero también para obligar a la gente a confesar sus crímenes o a revelar información. A menudo se utilizaba en casos Este es lo peor, ojo. de herejía, brujería y traición. La rueda para despedazar fue una forma de tortura inhumana y cruel que causó un sufrimiento extremo a las víctimas. Hoy en día, la rueda para despedazar es recordada como un ejemplo de la crueldad y la brutalidad de la justicia medieval. La pera. La pera. La pera era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media y en la antigua Grecia, tanto para hombres como para mujeres. La pera estaba diseñada Después digo el top 5. en forma de pera o bulbo y se utilizaba en 3 variantes: la pera oral, la pera rectal y la pera vaginal. La pera oral se introducía en la boca de la víctima y luego se expandía mediante un tornillo hasta abrir la mandíbula, causando dolor y a menudo lesiones graves en la boca, la lengua y la garganta. No, amigo, este es una banda. La pera rectal ya se habrán dado cuenta donde era introducida, lo que causaba lesiones graves En el culo. recto y el colon, a menudo con consecuencias mortales. La pera vaginal se introducía en los genitales de las mujeres y se expandía, lo que causaba lesiones graves y dolor. La pera se utilizaba como forma de castigo por delitos como la herejía, la blasfemia, la traición y el robo, y también como método de interrogación y para obtener confesiones de personas acusadas de crímenes. Era una forma brutal de tortura que se utilizaba para infligir un dolor extremo y a menudo dejaba a la víctima con lesiones permanentes o incluso la muerte. El toro de Falaris. Este lo conozco. No, tienen que ver este. Nada, si el nivel 5 es el peor. El toro de Falaris fue una atroz herramienta de tortura diseñada por Falaris, un gobernante de la antigua ciudad griega de Agrigento en Sicilia.
La leyenda cuenta que Falaris encargó la construcción del toro a Perillos, un hábil artesano y herrero. El diseño del toro se basó en una estatua de bronce de un toro real y se construyó utilizando los más altos estándares de calidad. El toro de Falaris era una gran estatua de bronce en forma de toro, en cuyo interior se encerraba al prisionero. Una vez cerrado, se encendía una hoguera debajo del toro y el prisionero era cocido vivo. Según la leyenda, el diseño del toro incluía una serie de tubos y canales en su interior, que permitían que los gritos de dolor del prisionero se convirtieran en sonidos similares a los mugidos de un toro. Falaris se hizo famoso por su brutalidad y el uso frecuente del toro de Falaris en sus torturas. Asado. Cuentan que Falaris disfrutaba de escucharlos. O sea, básicamente era eso, o sea, era un toro de metal, metían a un chabón dentro del toro, lo calentaban ahí, eso, se podía escuchar los gritos, como que los gritos del chabón salían como por la boca del toro, ponele. Gritos agonizantes de sus víctimas mientras eran cocidas vivas dentro del toro. La reputación de Falaris se extendió más allá de las fronteras de Agrigento y muchos gobernantes y tiranos de la época le enviaron delegaciones para ver el toro en acción. Aunque se cree que el toro de Falaris existió en realidad, no hay registros fiables de su uso, ya que fue destruido en un incendio en el siglo III a.C. A pesar de ello, la leyenda del toro de Falaris Ve, ahí está ve, acá está, en la boca está abierto, entonces se pueden escuchar todos los gritos por acá. ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de la crueldad y la brutalidad de la tortura. Espero hayan disfrutado del video y si Nada, una banda. Suscríbanse y dejen su like.